proteína muy importante, porque además de ella cumplir su función de transportadora de gases, ella cumple una función que es definir cuando hay un proceso anémico en el paciente, ¿verdad? En ese hemograma, ¿qué es lo que vamos a mirar para saber si el paciente tiene anemia? Niveles de hemoglobina. Hoy en día ya no se mira más el conteo de los glóbulos rojos, porque un paciente anémico puede tener un conteo normal de glóbulos rojos. Solo que esos glóbulos rojos están minúsculos, pequeñitos, microcíticos. Y si yo cuantifico la hemoglobina en esas hemácias, me va a dar por debajo del nivel de referencia. Y eso es una anemia, ¿sí? La hemoglobina también es un parámetro importante hoy en día para hacer el diagnóstico de una de las enfermedades más frecuentes y crónicas que padecen nuestros pacientes, que es la diabetes mellitus. Entonces tenemos a la hemoglobina glicada o glucosilada, que va a ser un parámetro importante también que nosotros vamos a medir, no solo para el diagnóstico, sino que para el seguimiento del paciente con diabetes mellitus. Entonces todo eso es unidad, es contenido de la unidad de hemoglobina, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber de la hemoglobina es que ella es una proteína conjugada. Ella es una heteroproteína. Y como toda heteroproteína, ella va a tener dos fracciones, dos partes importantes. La parte proteica, ¿verdad? Esa parte proteica formada por aminoácidos. Solo hay aminoácidos ahí y esta fracción se llama globina. Nosotros tenemos diferentes tipos de globina. Alfa globina, beta globina, gamma, delta, epsilon y zeta. La combinación de esas globinas, que en el caso de la hemoglobina va a ser 4, va a dar diferentes hemoglobinas. Nosotros tenemos 6 tipos distintos de hemoglobina. 6 tipos diferentes, combinando esas globinas, esas cadenas proteicas. Entonces, la cadena proteica se llama globina, ¿verdad? Vamos a poner aquí, la cadena proteica formada solo por aminoácidos se llama globina. Y vos tenés la alfa, vos tenés la beta, vos tenés la gamma. Como ven, ellas son nombradas con el abecedario griego. Tenés la delta, tenés el epsilon y tenés la zeta. ¿Qué podemos decir de estas globinas? Estas globinas, ellas son muy termolábiles. Esas globinas, su nombre te indica su forma. ¿Cómo va a ser su forma? Globulosa. Recuerden, las proteínas globulosas tienen esa característica, termolábiles. Ellas se desnaturalizan con facilidad por el cambio de pH. Y no solo por el cambio de pH, cambio de temperatura,
sino que por el cambio del pH también. Entonces, esta es una de las proteínas que sufre mucho con la acidosis del paciente, con la alcalosis del paciente, con la fiebre del paciente. Y si ella se desnaturaliza, ella no puede cumplir su función, que es oxigenar los tejidos. Entonces ese paciente está cianótico, ese paciente está jadeando, tiene dificultad respiratoria, tiene alucinaciones, tiene pérdida de la conciencia. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está llegando al cerebro. Y si el oxígeno no está llegando a las células, no hay producción de ATP para la neurotransmisión. ATP es una de las células que más utiliza, ¿verdad? Energía. Entonces, a partir de estas globinas, nosotros vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina. Nosotros vamos a tener las hemoglobinas presentes ya en el adulto y tenemos también hemoglobinas embrionarias. Y en las primeras semanas de gestación, cuando ahí se empieza a formar el tejido sanguíneo, ¿verdad? Los vasos, los tejidos sanguíneos, aquí van a aparecer 3 hemoglobinas. La hemoglobina llamada GOER-1. GOER-1. La hemoglobina GOER-2. Y una hemoglobina especial llamada Portland. Hasta los 6 meses de gestación, ellas son las hemoglobinas principales que están ahí circulando dentro de los glóbulos rojos. Tiene gran afinidad por el oxígeno. Luego de los 6 meses de gestación, estas hemoglobinas van a ir siendo cambiadas por una hemoglobina que todavía permanece en el adulto y es la hemoglobina fetal. Entonces, esta es la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Cuando nosotros nacemos, en el momento del nacimiento, 80% de toda nuestra hemoglobina es la hemoglobina fetal. Y ahora, cuando somos adultos, 1% de esa hemoglobina sigue siendo la fetal. Entonces, si yo saco la sangre de cualquiera de aquí y hago una electroforesis de hemoglobina para saber el tipo de hemoglobina de un adulto, yo voy a encontrar que hay hemoglobina fetal en la sangre de esa persona. Hasta 1% es normal. 0,5, 0,6, 0,4, 0,8, 1%. Si aumenta más de 1%, yo sé que hay un defecto en la producción de las demás hemoglobinas. La principal hemoglobina del adulto es la HbA1. Esa es la hemoglobina del adulto. Ella tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En el adulto, ella corresponde a más del 95% de toda nuestra hemoglobina. Así que cada vez que hablemos de hemoglobina, nosotros hablamos de esta hemoglobina aquí, la A1. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces ella está formada, ¿verdad? Por 4 cadenas. Vamos a mirar ahí. Ella tiene 2 cadenas beta arriba, miren allá, beta 1 y beta 2. Cada cadena beta tiene 146 aminoácidos.
Y luego abajo hay dos cadenas alfa. Cada cadena alfa tiene 141 aminoácidos, totalizando 574 aminoácidos. Entonces yo puedo decir que es una proteína de elevado peso molecular. Luego yo tengo la tercera hemoglobina en el adulto, que es la hemoglobina A2. A2. Ella también es la hemoglobina del adulto y está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Y corresponde alrededor de un 3% de toda la hemoglobina en el adulto. Entonces, como pueden ver, existen 6 tipos de hemoglobinas. En nosotros, los adultos, existen 3. ¿Sí? A los 6 meses de nacido, prácticamente tenemos estas 3 hemoglobinas en ese porcentaje normal. Este es el porcentaje normal en el adulto. 1% de hemoglobina fetal, 95, 96, 97 de hemoglobina de A1 y el resto se completa con la hemoglobina A2. Entonces, esa es la fracción proteica, donde estas cadenas de globina son muy termolábiles. Miren la forma que ella tiene. Ella tiene que tener esa forma para poder unirse a los gases, que eso va a estar por su grupo prostético, y poder liberar esos gases. Ella se mueve, ella tiene movimiento. Ella tiene 2 tipos de movimiento que se han reconocido y se llaman T y R. Movimiento T de hemoglobina tensa, ella está más estructurada, y movimiento R de hemoglobina relajada. Cuando ella está cargada de oxígeno, ella está más relajada, tiene otra forma y es capaz de entregar con facilidad el oxígeno que ella posee. Y cuando ella está cargada de dióxido de carbono o monóxido de carbono, ella está en una forma tensa, ¿sí? Y ella tiene que ir a los alveolos pulmonares porque solamente allí ella va a encontrar una presión parcial de oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio y ahí ella va a poder hacer el intercambio gaseoso. Eso te van a ver en fisiología. La curva de la hemoglobina. Cómo esa hemoglobina va a hacer ese intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. Entonces, la otra fracción de esta heteroproteína está dado por el grupo prostético. Aquello que no es proteína, ¿verdad? Entonces ella está formada por una fracción proteica, que son sus globinas, y de acuerdo a la globina tenemos 6 tipos diferentes de hemoglobina. Y en el adulto hay 3. Fetal, adulto A1, adulto A2. Muy termolábil, muy poco resistente a los cambios de pH. Y eso significa que ella se puede desnaturalizar fácilmente. Sí. El tipo de movimiento que ella es capaz de hacer. Ah, este. Ajá, ajá, ajá. No, no. El grupo prostético, entonces aquel que no es hemoglobina, en este caso va a recibir el nombre de grupo hemo.
Y ustedes ya saben que hay diferentes hemoproteínas. Hemoglobina, mioglobina y después citocromos. Todos ellos tienen este grupo prostético en común, el grupo hemo. Vamos a mirar un poquito allá el grupo hemo. Este es el grupo hemo. Entonces yo puedo identificar acá dos estructuras bien distintas. Una estructura orgánica, todo esto, ¿verdad? Formado por carbono, formado por nitrógeno, parece el anillito de la histidina, ¿sí? Entonces estas estructuras orgánicas forman un anillo tetrapirrólico. Eso se llama anillo tetrapirrólico. Pero la estructura química se llama protoporfirina 9. Entonces, eso es uno de los componentes. ¿Cómo está formado el grupo hemo? Por la protoporfirina 9, que antes se llamaba 3. ¿Ah? Era la protoporfirina 3, eso. Y ahora pasó a llamarse protoporfirina 9. Nuestras células que sintetizan a la hemoglobina, a las hemoproteínas, ellas van a construir el anillo tetrapirrólico. Ellos sacan estos carbonos de la glucosa, de aminoácidos, y una fuente muy importante de estos anillos que nosotros estamos viendo aquí carbonados es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce moléculas que las células van a retirar del ciclo de Krebs para fabricar a las protoporfirinas. Hay varios tipos de protoporfirinas. En el caso de nuestra hemoglobina es la protoporfirina 9. Luego identifico un metal acá. ¿Sí? Entonces, esta es la parte orgánica y esta es una partecita inorgánica. Puede ser un magnesio, puede ser un zinc, puede ser el hierro. En el caso de nuestra hemoglobina, es el hierro. En el caso de nuestra hemoglobina y mioglobina, es el hierro en estado ferroso. Solo ahí existe el hierro en estado ferroso. Porque el hierro ferroso es tóxico. No puede existir hierro ferroso libre en nuestro cuerpo, porque él va a dañar nuestra célula porque él es productor de radicales libres, ¿sí? Entonces aquí también tenemos al hierro ferroso. Y eso hay que recordar. El hierro existe en dos estados de oxidación. El hierro ferroso, existente en la hemoglobina y mioglobina, justamente porque solo en su estado ferroso él puede ligarse a los gases. Este hierro en estado ferroso se va a unir al oxígeno molecular, al dióxido de carbono y al monóxido de carbono. Entonces, estas dos estructuras juntas reciben el nombre de grupo hemo, ¿sí? Esta parte proteica junto con esta parte inorgánica del metal, ¿verdad? Ellos reciben también el nombre entonces de anillo tetrapirrólico. Por esa estructura que presenta, ¿verdad? Vemos bien acá estos 4 anillos imidazólicos formados en los extremos. Ahí, aquí, mira, ahí va a haber metilaciones, va a haber grupos carboxilos, y todo eso va a formar nuestras células, va a construir eso. Va a necesitar bases nitrogenadas. Esta es una base nitrogenada. Considerada una base nitrogenada.
¿sí? Entonces ella usa también el reciclado de las bases nitrogenadas para fabricar estos anillos tetrapirrólicos. Y entonces estos metales también puede ser el magnesio. En las plantas hay magnesio, hay zinc. De ahí nosotros sacamos el zinc de las proteínas de los vegetales. El zinc no está libre en los alimentos, él está unido a una proteína. Y las hemoproteínas contienen estos metales. ¿Sí? La otra forma del hierro es el hierro férrico. Férrico. Existente, por ejemplo, en la transferrina, que es la proteína que transporta ese hierro en la sangre, tiene que estar en estado férrico porque esto es muy tóxico. Entonces, un mecanismo de defensa, convertirlo en férrico a través de ferroreductasas que existen en el intestino. Nosotros vamos a absorber solamente así. Este es el hierro hemo, el hierro hemínico de la carne, de la mioglobina, de la hemoglobina. Solo así nosotros podemos absorber. Este es el hierro de los vegetales. No podemos absorber. Él tiene que transformarse en hierro ferroso y ahí es donde entra la vitamina C como coenzima para esa ferroreductasa. Y luego dentro de la célula tiene que volver a transformarse de ferroso a férrico para unirse a la proteína transportadora. Es la apotransferrina que no tiene el hierro y cuando se liga el hierro se transforma en transferrina. Sí, la vitamina C convierte el férrico a ferroso, ¿sí? Y luego se tiene que guardar ese hierro. ¿Quién guarda el hierro? 4.500 átomos de hierro guarda. Ya le expliqué eso la vez pasada. ¿Y cómo está ese hierro guardado? Férrico, el menos tóxico. No quiere decir que él no sea tóxico, es también, pero este es más tóxico. Es muy inestable. Este es más estable. ¿Sí? Y bueno, ese hierro ferroso entonces existe en algunas proteínas, sí, en la hemoglobina y la mioglobina. En los citocromos, él se convierte en hierro ferroso, férrico, ¿verdad? Para hacer las oxidorreducciones, pero su estado estable ahí es férrico. Bien. Cada globina tiene un grupo prostético. ¿Sí? Cada globina tiene un grupo prostético. Este hierro ferroso, él va a formar 6 enlaces. Entonces vamos a mirar ahí cómo él va a formar esos enlaces. Ahí ya estamos viendo 4, ¿verdad? 4 enlaces, él está aquí dentro del núcleo del anillo tetrapirrólico. 1, 2, 3, 4. Ese puntillado está mostrando que es por debajo del plano. La línea íntegra está mostrando que está por arriba del plano. Entonces, este queda más fácil para mirar. Ahí te está diciendo hierro ferroso. 4 enlaces dentro del anillo tetrapirrólico. Un enlace con la histidina de la globina que te va a fijar el anillo tetrapirrólico en su posición. Él no puede moverse de ahí. ¿Quién va a mantener el anillo tetrapirrólico? La histidina. Por eso la histidina era el aminoácido importante para fabricación de hemoproteínas. Y el último enlace va a ser usado para unir los gases. Si ese hierro se convierte en hierro férrico, él no va a ser capaz de unirse a los gases. Y esa es la metahemoglobina.
Y hay una patología. Hay una patología donde el hierro del paciente permanece en estado férrico, porque para dejar así en estado ferroso se necesita una enzima. Entonces, si el paciente no transcribe esa enzima, porque él va a querer estar en estado férrico en todo momento, porque es su estado estable. Entonces, nosotros necesitamos una enzima que permanezca, que deje, ¿verdad?, ese hierro en estado ferroso. Entonces, allá, su último enlace, el sexto enlace, él va a usar para unir el oxígeno molecular, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Y de acuerdo a con qué él esté unido, va a tener diferentes nombres. Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, se llama oxihemoglobina. La hemoglobina que no puede unir a los gases porque está con su hierro en estado férrico es la metahemoglobina. La hemoglobina que une al monóxido de carbono es la carboxihemoglobina. ¿Verdad? Vamos a ir anotando todo eso para poder recordar, ¿verdad? Vamos a hacer en la pizarra ese resumencito. Bueno, entonces por ahora, ¿qué es lo que aprendimos por ahora? Que la hemoglobina es una hemoproteína. Ella es una heteroproteína formada por un grupo prostético y una cadena proteica. Esa cadena proteica está en el máximo nivel de organización, cuaternaria. Significa entonces que ella tiene 4 cadenas, en ese caso el de ella, ¿verdad? Ella tiene 4 cadenas, miren, toditas tienen 4 cadenas. Esa globina está formada, en el caso de nuestro aminoácido del adulto, siempre vamos a hablar de ella, está formada por 574 aminoácidos, muy termolábil y ella se desnaturaliza por el cambio de pH, sobre todo en la acidez. Ella es transportadora de gases, diferente de la mioglobina, que es reserva de oxígeno. La mioglobina no es transportadora, ella es reserva, fija el oxígeno en el músculo. Ella transporta los gases dentro de los hematíes. Entonces ella está dentro de los hematíes. Eritrocitos, ¿verdad? Cada eritrocito tiene 150 millones a 300 millones de hemoglobina en su interior. Cada hemácia, cada glóbulo rojo que no tiene núcleo, no tiene sistema de endomembranas. Aquí adentro, si nuestro pacientito no está anémico, si nuestro pacientito no tiene poliglobulia, los valores normales de hemoglobina aquí adentro es 150 a 300 millones de moléculas de hemoglobina dentro de un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo. Aquí dice 300 millones. Entonces, lo que ella va a ser responsable del transporte de gases, llevar el oxígeno molecular a los tejidos periféricos y en ese momento hace un intercambio gaseoso, agarra el dióxido de carbono y lo lleva a los alveolos pulmonares para hacer la hematosis. Ese intercambio gaseoso se llama hematosis. Ya la mioglobina es una sola globina.
Ella tiene entonces nivel terciario. Y este es un nivel de organización cuaternaria. La mioglobina tiene una cadena proteica formada por 153 aminoácidos y un grupo prostético, igualito a la protoporfirina 9. Ella está presente en las fibras musculares y su trabajo es fijar el oxígeno para que cuando haya una demanda extra de oxígeno o cuando baje los niveles de oxígeno, ¿verdad? Durante la hipoxia tisular, ella va a brindar ese oxígeno ahí. Pero es algo así que dura segundos. No hay transporte de la mioglobina. No hay transporte, solo almacenamiento. Solo reserva. Y que la hemoglobina es un parámetro importante, entonces, para definir si hay anemia o no, ¿verdad? Esos son los valores de referencia comunes que nosotros encontramos en nuestros hemogramas. Y un valor menor a 13 gramos por decilitro, consideramos que un varón está anémico, mientras que una hemoglobina inferior a 12 para las mujeres, consideramos que hay anemia. Entonces, hoy en día, según la OMS, el mejor parámetro hematológico para definir un estado anémico es la concentración de hemoglobina en el interior de las hemácias. ¿Ah? Sí, y además el hombre tiene más hierro en su cuerpo, él tiene alrededor de 4 gramos de hierro elemental y la mujer tiene menos, tiene 3. Entonces él también va a tener más concentración de hemoglobina. El varón también frecuentemente tiene más cantidad de sangre por la testosterona. La testosterona estimula la hematopoiesis. La testosterona estimula los riñones a fabricar la eritropoyetina. Por eso, una de las consecuencias del varón que suplementa la testosterona es aumentar el hematocrito, por ende los glóbulos rojos y por ende la hemoglobina. Un paciente que suplementa testosterona inyectable como una de las formas de anabolizante, ¿verdad? La hemoglobina de esos pacientes son de 18, 19, hasta 20. ¿Sí? Entonces eso también puede traer sus consecuencias, ¿verdad? La sangre muy espesa, aumento de la presión arterial, la viscosidad de la sangre cambia, va a afectar los riñones del paciente, va a empezar a haber alteración en el perfil renal del paciente. Y uno de los tratamientos que se suele hacer es la sangría. Entonces se extrae sangre del paciente para poder amenizar esos síntomas. Se hace sangría alrededor de 2 a 3 veces al año. ¿Sí? Solo que esa sangre no se puede usar para donar porque tiene la testosterona y le tiene la viscosidad. Si no, se pasa. Bueno, y hasta ahí está bien, ¿verdad? Entonces esa es nuestra primera aula de hemoglobina. Vamos a completar la próxima semana y completamos nuestro cuestionario. Vamos a hacer aquí juntos, ¿sí? El 27, ¿verdad? Terminamos hemoglobina, hacemos nuestro cuestionario número 11 y el 31 hacemos nuestro repaso con el caso clínico y luego el examen de ustedes es ¿cuándo? El 7. Vamos a tener un repasito entonces otra vez el 3.